y esos datos extrapolados transformamos precipitación a escodentía. Bueno, en este caso, el más aceptable es del SCS, ¿no? Que también está dentro del EKHMS. Lamentablemente también, que en el lugar del proyecto mismo, a veces no encontramos estaciones, encontramos a 20 kilómetros, 30 kilómetros de distancia. Nunca vamos a encontrar, o en algunos casos excepcionales, ¿no? De repente en el mismo lugar voy a tener una estación meteorológica. Solamente son las precipitaciones máximas en 24 horas son registro de pluviómetros. Eso también. No tenemos pluviógrafos. Los pluviógrafos ya me calcularían o me reportarían a cada hora cómo varía la precipitación. Eso también es otro inconveniente. Es por eso que si nosotros tendríamos pluviógrafos, eh, tendríamos de repente curvas IDF para cada sector. Tampoco eso tenemos, por eso tenemos que avalarnos con las precipitaciones máximas en 24 horas. Ese es uno, ¿no? Y también hay otro inconveniente acá, el periodo de torno. Esto siempre hay una controversia siempre acá, tanto evaluador, tanto proyectista, tanto el funcionario del ANA, tanto el funcionario del FONDES, tanto el funcionario del MEF. Hay una controversia acá. No se ponen de acuerdo. De repente yo propongo para 100 años y mi evaluador me dice, no, tienes que utilizar las tablas de riesgo del MTC. Es por eso que acá se va a aclarar algo, ¿no? El ANA, que es el que me va a dar la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua, el ANA mismo, en su procedimiento número 8, ahí menciona que para zonas urbanas, 100 años, así directo. O sea, periodos de torno para caudales máximos, 100 años, zona urbana. Y si es zona rural, 50 años. O sea, yo siguiendo de repente lo que me dice el ANA, yo agarro mi precipitación, lo extrapolo para 100 años, eh, genero mis dietogramas, e inserto al EKHMS y obtengo el caudal máximo para 100 años, de acuerdo al ANA. Recordando que el ANA es el que me va a autorizar la ejecución de obras en fuentes naturales de agua. Y también este, este instructivo que está calientito, o sea, es del marzo del 2020, o sea, reciente, no es tan antiguo. Ustedes digiten tal como está, lo van a poder descargar del internet, que es el instructivo, ficha técnica estándar específica de proyectos de inversión de servicios de protección en riberas del río vulnerables ante peligro, que es del marzo de 2020. Ahí también menciona, en cauces naturales de agua colindante a terrenos agrícolas o áreas rurales, tiempo de retorno, 50 años. Y en cauces naturales de aguas colindantes, asentamiento poblacional, o sea, zonas urbanas, 100 años. Tanto el MEF y tanto el ANA están coincidiendo. 100 años para áreas urbanas y 50 años para áreas rurales. Yo en mi informe de hidrología tengo que mencionar estas directivas o estos enunciados. Tengo que poner claramente ahí que de acuerdo al procedimiento para que de repente en algún momento el evaluador me diga, no, ¿sabes qué? Este tiempo de retorno no, o este periodo de retorno es inadecuado, yo lo sustento, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? El ANA me dice 100 años, zonas urbanas, porque al final él es el que me va a autorizar la ejecución de obras en fuentes naturales de agua, y también el MEF me indica también 100 años para áreas urbanas. Y bueno, con eso ya la tienes de ganar el evaluador. Bueno, esto es lo que les estaba hablando, ¿no? De lo que es lo que es riesgo y vida útil. Esto es extraído del MTC. Generalmente, con esto es lo que se tendría que obtener el periodo de turno. Pero ya, les mencioné antes, ¿no? Ya el mismo ANA y el mismo MEF, que también son los que me van a dar visto bueno y van a revisar mi expediente,
ya me están diciendo 100 años y 50 años. Y también ellos ya habrán visto ya pues casos, estudios y antecedentes para que tomen en cuenta este periodo de torno en años. Así de la nada tampoco no lo pueden hacer. Lamentablemente hay, como, hay personas que son bien teóricas que se afanan a esto. O sea, ellos te dicen, no, en el libro de Bentichao o en el libro de Monsalve, eh, ahí ya tenemos la fórmula de riesgo y vida útil, y yo tengo que intersectar. Por ejemplo, ¿no? Esta parte está extraída del MTC en su manual de hidrología hidráulica, pero esto es más para puentes. Y ahí te dicen, ¿no? Que para puentes y defensas ribereñas, 40 años. Y ahí yo intersecto, encuentro vida útil 40 años. Y lo que es en el riesgo admisible para defensas ribereñas me dice 25%. Yo también ahí intersecto 25% del riesgo admisible y me sale un tiempo de retorno de 140 años. Y también ahí me dicen, ¿no? Que para lo que es socavación en puentes tiene que ser 500 años. Es por eso que ahí se ha intersectado también. Bueno, el MTC dice eh, que para socavación puedes utilizar el mismo año como mínimo, en este caso si yo evalúo para 100 años o como máximo 500 años. Pero eso ya cuando tú vas a campo evalúas, ¿no? Si ese tu río es más por socavación o es por colmatación. Eso es trabajo de campo. Si ves que es más por socavación, tú puedes incrementar el año del periodo de torno. Que es si es que no hay mucha socavación en el trabajo de campo que has visualizado, utilizas también 100 años, ¿no? O le das 200 años para tiempos de torno para la socavación. Pero siempre en el informe se tiene que sustentar, se tiene que poner, ¿no? En la directiva tal o de acuerdo al ANA, de acuerdo al MEF, en tal ítem menciona esto, siempre. Bueno, ojo, esto lo mismo es este procedimiento de la ANA es tanto para defensas ribereñas y también tanto para puentes. O sea, lo que estamos mencionando ahorita funciona para ambos, porque ambos están en el río. Bueno, a ver, ahora, cuando hablamos de hidrología estadística, vamos a utilizar precipitaciones máximas en 24 horas. Bueno, en el caso, mayoría de los casos, ¿no? Si nosotros contamos con registro de caudales diarios, y bueno, hay software, ¿no? El más conocido creo que es el River. He visto varios expedientes y varias tesis con el River, que es un software promovido por el ANA. Ingresas los datos, haces la distribución y ya te arroja los caudales máximos para un periodo de retorno que tú estés estimando. Pero en este caso, mayoría de los casos, vamos a utilizar precipitaciones máximas en 24 horas, tanto en Ayacucho, tanto en Cusco, tanto en Apurímac, tanto en Huancavelica, tanto en Junín, incluso en el norte también, no cuentan con una densidad de estaciones meteorológicas, hay una deficiencia, ¿no? Incluso hay estaciones meteorológicas que hay un registro histórico hasta el año 90, después de ahí ya no funcionan. Hay otros que de repente están desde el año 2013 para adelante y tenemos poco registro. Ese es el inconveniente en hidrología que tenemos acá en Perú, en la mayoría de los casos, de los territorios, provincial, distrital, departamental. Es por eso que en los años 70 o 80 habían realizado un estudio del ILA-CENAMI, donde hay un mapa del Perú, y ahí está codificado cada zona, y de cada zona ahí le corresponde un coeficiente, y mediante una ecuación podemos obtener las precipitaciones y las intensidades. Y con eso también se puede obtener hietogramas y
generar caudales máximos. Pero con esto del cambio climático y muchas cosas, yo lo veo inadecuado. Mejor es tener datos medidos y hacer mi distribución de probabilidades. Bueno, en la zona del Bra he visto que ese método sobredimensiona el caudal. En zonas de la sierra sí casi coinciden. Para la hidrología estadística nosotros tenemos que realizar el análisis de frecuencias. Eh, Primero tenemos que recabar información, todas las estaciones cercanas que podamos, todas, que, que, que nosotros podamos encontrar, eh, y que estas informaciones tengan años en común. Por ejemplo, ¿no? Si yo agarro una estación, eh, bueno, en este caso hablamos de Ayacucho, estación Quino y estación Huanta, esas dos estaciones, si empiezan del año 2000 al 2017, ese mismo registro de años me va a servir a mí para de repente completar algunos datos o regionalizar algunos datos faltantes que la otra estación no tiene, pero tienen que tener el mismo registro de años. No me va a servir una estación que tenga del año 60 al año 80 y después de ahí ya no tengas registro y también del 2000 a 2020. Eso no me va a servir. Tienen que tener mismo registro de años. Y de preferencia tener más de 4 estaciones, ¿no? Porque hay algunos años que no se tiene registro. Y también ya hemos visto en el módulo anterior de hidrología que podemos regionalizar esa precipitación mediante pesos, con el método IDW, y la estación que está faltando lo podemos completar, ese registro. Y una vez teniendo ya ese registro completado, ya regionalizado, nosotros vamos a verificar si estos tienen datos atípicos. Si hay un dato atípico, tenemos que eliminar o tenemos que bajar esa precipitación y lo más probable es que lo más posible no tener ese dato atípico. Tenemos que corregirlo. Bueno, las distribuciones tenemos que, eh, las precipitaciones máximas en 24 horas tenemos que distribuirlos a diferentes probabilidades. En este caso tenemos paquetes de software ya. En este caso, el más conocido es HydroStat, otro que es Hydrogomon. Bueno, y en el taller que hemos realizado, he utilizado el ACFit. El ACFit, pues actualmente recién este año lo estoy utilizando, pero me parece una herramienta muy versátil y también muy aplicativo para lo que es hidrología. Y me gusta más que el Hydrogomon y que el HydroStat. Y anteriormente también utilizaba lo que es el iFrame, que realiza distribuciones con máxima verosimilitud. Una vez distribuido estas precipitaciones, tenemos que hacer la prueba bondad de ajuste y tenemos que elegir a cuál se distribuye mejor. Y una vez realizado esto, eh, vamos a extrapolar recién. En este caso, ¿no? Eh, 25, 50, 100 años. Pero en este caso, como estamos hablando de acuerdo a Lana, para 100 años. Ese va a ser mi objetivo. Pero para fines de informe puedo hacer, ¿no? 25, 50, 100, 200 y 500. Para fines de informe, para que se vea un poco más estético, lo puedo realizar. Como les mencioné, estos son contenidos mínimos. Ustedes pueden agregar más. Bueno, esta es una gráfica de datos atípicos. Se puede ver la línea roja y la línea verde. Eh, ya pasando esas cercas, ya serían datos atípicos, ¿no? En este caso estamos en el rango, en este caso del año 1964 a 1991. Y acá lo que les mencionaba, ¿no? Este es el reporte del software, ACFit. Me gusta bastante este software. Les comento que recién este año, no, bueno, el año pasado lo he empezado a utilizar. El año pasado por noviembre, septiembre. No lo he usado más antes. ¿Por qué? Porque tú
agregas tus precipitaciones máximo, como se puede ver en la parte izquierda, y las distribuciones ahí puedes ver, ¿no? Johnson, valores extremos, logístico, log Pearson, Gumball, de esa manera. Eh, Incluso ahí te dicen en la parte rango, te dicen, ¿no? ¿Cuál es lo que se distribuye mejor? Pero acá sí hay que tener criterio, eh, un criterio, ¿no? En este caso, el uno le corresponde a Johnson. Y según la teoría, según bibliografías, te dicen, ¿no? Tú tienes que extrapolar los datos de acuerdo a la distribución que más se ajusta, tanto teórico y práctico, ¿no? En este caso, Johnson sería, ¿no? Pero en los libros de hidrología, Johnson no es una distribución hidrológica, no es. Entonces descartamos. Por eso, esa es la única desventaja que tenemos que seleccionar. En cambio, valores extremos sí es una distribución hidrológica recomendada. Logística tampoco no, Pareto tampoco no. Log Pearson sí es recomendado. Así es donde lo que yo ya tendría que tener un poco de conocimiento para seleccionar la distribución. En este caso se escoge la de valores extremos, que es la 2 y que hidrológicamente es recomendada. Bueno, hay estudios, eh, investigaciones que dicen, ¿no? Para valores máximos, los recomendables valores extremos o Gumball. Para sequías, utilizo gamma. Eso también es criterio de cada hidrólogo, cada ingeniero o cada profesional que está dentro de o elabora estudios hidrológicos. Y a la parte derecha se puede ver la banda de ajuste, ¿no? En este caso, valores extremos, cumple con todo. Por eso dice así, rechazar, no, 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 no. Cumple de repente para 5%, 2% o 1%, hasta 0,2% también. Ahí se puede ver tanto lo que es la prueba de bondad por Smirnov-Kolmogorov, también para lo que es Chi cuadrado y Anderson, Darling. Es por eso que este programa, en caso de repente uno de ellos no se cumpla, acá diría en rojo, se pondría rojo y diría sí. Entonces tendríamos que escoger otra distribución de probabilidad con una significancia, este alfa no significancia de 5%, 2%, 1%. Lo recomendable es en 5%, pero acá ya te evalúa hasta para 1%, 2%. Y de esta manera se tiene las distribuciones y sus respectivas extrapolaciones a diferentes periodos de torno. Como hemos visto ya, de acuerdo al ANA y de acuerdo al MEF, yo voy a estimar mi caudal máximo para un periodo de torno de 100 años. En este caso, Pearson 3, ¿no? Esto es de otra tabla que he extraído, 77,8 milímetros. En esa sería la extrapolación de datos. También en el módulo anterior habíamos visto eh, la transformación de la precipitación a hietograma, o un artificio de precipitación total en máxima en 24 horas, distribuirlo a un hietograma. Eso también hemos visto en el módulo anterior. Acá se va a detallar o se va a explicar de manera rápida, ¿no? El método de Dickey y Pesch, que también podemos encontrar en el reglamento de drenaje o en el MTC también de Manual de Hidrología Hidráulica, te recomienda este método de Dickey Pesch. En el de drenaje hidrología, que es OS 060, también te dicen, ¿no? Que utilizas esta metodología. Pero también yo puedo utilizar el de Frederick Bell, que también recomiendan las normas, o también las curvas, ¿no? También que hemos visto en el taller del módulo anterior,
que había la curva del SCS, curva curva 2 curva 2 y curva 3, ¿no? La curva 2 como que es recomendable para zonas de sierra, la curva 3, si lo comparamos, sería para zonas de selva, y la uno sería para costas, ¿no? Solamente la curva 2 está validada y calibrada en una tesis de maestría en recursos hídricos de la UNSAC. Hay una tesis que valida y calibra esa curva 2. Eh, una vez realizando este método, obtenemos este hietograma. Eh, También en el módulo anterior se les ha facilitado las hojas de cálculo. Como repaso pueden ver esa hoja de cálculo y pueden ver cómo se obtienen, ¿no? Simplemente es toda la profundidad, o sea, 77,89, no sé si anteriormente había la precipitación máxima en 24 horas, en la columna, en la tercera columna del cuadro, ahí está 77,89, o sea, es la distribución horaria. En una hora hay una precipitación 35,19, así acumulativamente hasta 77,89. Y eso lo dividimos y luego de manera intercalada dibujamos y generamos este hietograma, que es muy importante para realizar estudios. Eh, bueno, en resumen, acá más o menos hay un esquema del procedimiento que se hace para obtener los caudales máximos, ¿no? Bueno, esta es una metodología, hay varias. Uno puede realizar de repente la estimación del caudal máximo con hoja de cálculo, con el método racional, con o de repente con el método de Gumball cuando se tenga registro de caudales diarios, o también con el Water Model System WMS que hemos realizado en el módulo anterior. O sea, no hemos utilizado EKHMS, ¿no? Hemos utilizado el Water System y hemos emparejado con el EKHMS. En este caso, la metodología acá se ha hecho en software ArcGIS con la extensión EGHMS y se ha exportado al EKHMS. En el taller nosotros hemos utilizado el Water Model System WMS y hemos exportado al EKHMS. Bueno, el Water Model System también es versátil, también es un buen programa, pero en esta oportunidad acá se puede detallar, se puede visualizar que se ha realizado el preproceso con el EGHMS. El EGHMS te arroja ahí las microcuencas, como se puede visualizar ahí, unidades hidrográficas, y el EGHMS, como es un paquete SIC, su tabla de atributos lo puede exportar a un Excel y lo puedo representar como está ahí. El número de curva, las pérdidas por abstracción, el área, pendiente, longitud del río, tiempo de concentración y tiempo de retardo. Ese tiempo de retardo es muy importante para yo separar mi precipitación total y mi precipitación efectiva. Y después de ahí, como paso 2, se generan hietogramas. En este caso, para 100 y 200 años se ha generado. Como paso 3, se ingresan hietogramas al software EKHMS. Y en el EKHMS hacemos 3 pasos, ¿no? O escogemos o sea, pérdidas, SCS, número de curva. Cuando nosotros hablamos de pérdida, ese hietograma que estamos viendo es la precipitación total. A ese tenemos que castigar la precipitación. O sea, ahí la precipitación se va a perder por infiltración, por evaporación u otros agentes. Y solamente vamos a tener la precipitación efectiva. Es por eso que en el dietograma no lo estoy utilizando o no estoy estimando precipitación efectiva, porque ya en el software ya se castiga ya. Y la transformación también es SS, como hidrograma unitario.
la transformación de precipitación a escorrentía. Como base, en este caso le he puesto nada. Si ustedes tienen el caudal base, o sea, el caudal constante en tiempo de estiaje, lo pueden agregar, no hay problema. Y routing es el tránsito de avenidas, también le he puesto nada, ¿no? En este caso, eh, para esa zona he obtenido para 100 años y 200 años, ¿no? Esta es una metodología, no es que al 100% ustedes lo hagan igual tal como está acá. Ustedes pueden optar por otras metodologías también. Como por ejemplo, en vez de Dickey Page, que yo puedo utilizar las curvas del SCS o el Frederick Bell, no hay problema. O también ustedes en el diatograma pueden castigar la precipitación efectiva e ingresar el EKHM ya como precipitación efectiva. Y así. Y acá se puede ver, ¿no? Ya un poco más enfocado en el software EKHMS para un periodo de torno de 100 años, tanto el entorno del EKHMS y parte baja, el cuadro del Excel, donde ahí se ha hecho por dos métodos más. Bueno, yo acostumbro a, a compararlo siempre con el envolvente de Krieger. Ese envolvente de Krieger a mí me sirve como predimensionamiento, pero no más como estimación. Ese envolvente de Krieger solamente necesitas el área de la cuenca y ya puedes obtener el caudal máximo, pero no siempre va a coincidir. Y lo que es el método hidráulico es referente a las huellas máximas, ¿no? Con el método de Manning. Yo siempre tengo esa tendencia a comparar tanto EKHMS y el método hidráulico, pero cuando hablamos de máximas avenidas no significa que es una validación y calibración, no lo es, solamente es una comparación. Y en pocas veces siempre ha coincidido, siempre, porque a veces también hay evaluadores que te dicen, ¿no? Necesito que me hagas la estimación del caudal máximo por huellas máximas y quiero que lo compares con tus resultados del EKHMS. Es por eso que también es necesario hacer. Cuando tú tengas tu río, vayas al proyecto, lo recomendable es un puente, ¿no? Porque es una sección estable, es una sección un rectángulo. Vas, mides ahí, le dices a los que están con el prisma que coloquen cada extremo y también que ubiquen la huella máxima y tengas la pendiente de ese tramo y puedes mediante método de Manning puedes obtener un caudal, un caudal máximo, ¿no? Y más o menos ya puedes tantearlo, ¿no? Entre cada fenómeno del niño, a cada fenómeno del niño de repente es 10 años, ¿no? Y ese periodo de torno lo puedes poner 10 años. En este caso lo puse 25, porque de acuerdo a los antecedentes de la zona mencionaban que hace 25 años el tirante había llegado hasta tal altura. Es por eso, ¿no? Pero si no tengo evidencias, también puedo guiarme cada intervalo de fenómeno del niño, porque cada fenómeno del niño también ocurre en máximas avenidas, y más o menos aproximadamente un intervalo de 10 años. Y no les miento, cuando ustedes vayan a campo y pregunten qué año ha ocurrido esto, les va a decir año 1992, por ejemplo, ¿no? Buscas en el internet y efectivamente en el año 1992 hubo un fenómeno del niño. Es por eso ya que como experiencia y como de repente ya realizando varios estudios, he evidenciado eso. Cada fenómeno del niño siempre ha habido un, un caudal máximo que ha sucedido en la zona del proyecto. Y de repente te van a mostrar, ¿no? Acá ha habido deslizamiento de talud, acá ha habido inundación, ha llegado hasta la carretera, se ha desbordado por acá. Así les va a comentar la población, ¿no? Otra recomendación también es que cuando ustedes hagan este tipo de proyectos de defensas ribereñas, en primer lugar, vayan donde la población, el más antiguo si es posible. Él les va a llevar a los puntos críticos. Ellos van a conocer, ¿no? Te va a decir, acá es lo que ha sucedido, tal problema, acá ha sucedido, y ya uno ya va con tu GPS, vas a notar, vas a apuntar, vas a decir que acá ha ocurrido, y en tu levantamiento topográfico vas a corroborar, y en tu modelamiento hidráulico ya esa parte, si es posible, incluso todavía
modelamiento hidráulico, vas a priorizar e incluso vas a tener más criterio para proyectar qué tipo de infraestructura va a ser la adecuada, ¿no? Hay algunos casos que en defensas ribereñas hay un río tributario, y ese río tributario cuando en sus máximas avenidas va a chocar con el río principal y lo que va a hacer es socavar o erosionar el talud de la margen opuesta. Y frente a eso también tenemos que proyectar una adecuada infraestructura. Y las velocidades que nos arrojan los tirantes máximos, para eso nos sirven. Bueno, esto sería con respecto a caudales máximos. Ahora vamos a ver lo que es modelamiento hidráulico. Acá también voy a resaltar, porque muchas personas, hay confusión en las personas. A veces piensan que hidrología es lo mismo que hidráulica, o hidráulica es lo mismo que hidrología. A veces dicen, no, hazme el estudio hidrológico. Le haces la hidrología, pero acá me falta las secciones, esto. O sea, eso también hay que sensibilizar. Hidrología es hasta caudales máximos. Delimitar la cuenca, distribución de probabilidad de tus precipitaciones máximas o distribución de probabilidades de tus caudales diarios, y luego estimación de tus caudales máximos. Ahí termina hidrología. Hidrología termina hasta caudales máximos. Para un periodo eterno de 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años. Cada proyecto es diferente. Ahí termina la hidrología. La hidráulica es otra materia ya, es otra, es muy distinta. Como ejemplo, ¿no? Cuando hacemos saneamiento básico o sistemas de riego, hidrología es hasta el caudal de demanda, hasta el caudal que yo voy a solicitar mi acreditación hídrica, tanto en saneamiento y en riego. Y la hidráulica ya es la parte del diseño del diámetro de la tubería en base a las presiones y las velocidades. Bueno, en la conducción, en la distribución estaríamos hablando de presiones ya. Esa es la hidráulica. En defensas ribereñas, hidrología hasta caudales máximos. Ya hemos visto ya. El ANA y el MEF me dice para periodos de torno de 100 años. Para eso yo tengo que calcular mi caudal máximo. Perdón, estimar, ¿no? En este caso estimamos, no calculamos, estimamos caudales máximos. Llega el modelamiento hidráulico, ya nosotros estimamos los tirantes máximos, los niveles de los calados o tirantes de agua. Eso es la diferencia. Y con el modelamiento hidráulico nosotros vamos a proponer la altura del muro, la altura segura, la altura que me va a proteger de una posible inundación o una posible deslizamiento de taludes frente a una erosión fluvial. Eso es. Eso siempre tiene que estar bien claro. Diferencia entre hidrología e hidráulica. Datos necesarios para hidráulica. Si yo no tengo estos datos, yo tampoco puedo hacer mi modelamiento hidráulico. ¿Cuál es un dato de entrada? La hidrología. Ese caudal máximo con un periodo de retorno T. En este caso, 100 años. Topografía. Ya hemos mencionado que el ANA me recomienda, ¿no? 300 a 500 metros aguas arriba de la infraestructura. 300 a 500 metros aguas abajo de la infraestructura. Del margen del río, unos 30 a 50 metros, tantos márgenes, ¿no? Esa es la topografía adecuada para hacer el modelamiento. ¿Por qué? Si ustedes, como profesionales, como especialistas en hidrología hidráulica, van a realizar un estudio de defensas ribereñas o en todo caso puentes. Ustedes, como recomendación, primero vayan a Lana, soliciten a un especialista en el área, vayan a Lana y ellos les van a recomendar. Por ejemplo, si tú no has realizado o no has hecho las recomendaciones de Lana, a posterior de repente vas a tener algunos inconvenientes. Bueno, en mi caso, todos estos
aspectos lo he aprendido porque cada proyecto que yo realizo, siempre voy al ANA y con el ANA yo converso y le digo, ¿no? De esta manera. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de hidráulica y también podemos hablar de fajas marginales. Alguien dirá, ¿no? Ya, pero las fajas marginales mayormente son de 25 a 30 metros, ¿no? Generalmente, no todas, ¿no? Hay algunas que tienen menos, 15 metros, depende de la pendiente del río. Ya ustedes en el módulo anterior han visto cómo se determinan las fajas marginales. Hay un cuadrito del reglamento que te dice, ¿no? Para ríos de selva con pendiente menores a 1%, por ejemplo, creo, algo así, eh, 30 metros como mínimo. Ríos pequeños de ancho de 1 metro a 4 metros, tantos metros de ancho de faja marginal, de esa manera. Hay algunos que dicen, ¿no? ¿Cómo yo voy a proyectar mi defensa ribereña? O sea, ¿dónde es el lugar adecuado? Yo puedo proyectar o puedo construir mi defensa ribereña dentro de mi faja marginal, no hay problema. Dentro de mi faja marginal yo puedo construir mi puente, mi defensa ribereña o un malecón. Es por eso que se pide autorización de ejecución de agua en fuentes naturales de agua. Para eso se pide. O sea, ya a partir de ahora digan, ¿no? Allá dentro de mi faja marginal yo puedo construir mi defensa ribereña. Es por eso que yo tengo que realizar mi estudio hidrológico, hidráulico, hidráulica fluvial, mi topografía, ya con el objetivo de obtener la autorización de ejecución de obras para evitar inconvenientes. Yo normal puedo, pero siempre manteniendo el ancho estable del río. Eso también cada profesional, cada proyectista, cada especialista en hidrología tiene que determinarlo tanto en campo y tanto con fórmulas empíricas. Las fórmulas empíricas están con un factor de seguridad que siempre me va a sobredimensionar, pero ahí tenemos el trabajo de campo. Con el trabajo de campo podemos nosotros reducir ese valor de repente que es obtenido empíricamente. De esa manera no vamos a tener inconvenientes a la hora que nos van a evaluar el expediente técnico y a la hora de solicitar la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua, de acuerdo al procedimiento número 8 del ANA. Y también tengo que tener el coeficiente de rugosidad de causas naturales, que es más conocido como el N de Manning. Eh, Esto en cada tramo, en cada sección va a tener una variación. Y también esto va a tener bastante influencia en las alturas o en los calados o en los tirantes de agua. A menos coeficiente de Manning va a tener más altura y a más poca altura. Es por eso que este coeficiente de Manning, tiene que ser evaluado de manera minuciosa. Si es posible de repente, guiándose con estudios de suelos, visitas a campo, fotografías. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá hay un fuente de Atlas Pictórico de número de Manning, según Víctor Ponce, ¿no? Para esa zona, él lo está clasificando como un coeficiente de Manning n 0.041. También podemos obtener con la fórmula de Coleman, donde ahí resalta, ¿no? Si tiene meandros, si es un tipo de suelo cohesivo, no cohesivo, hay parámetros para determinar. Si es posible, puede ser por tramo, pero el ANA te exige no tanto eje del río y márgenes del río, tu coeficiente de Manning tiene que estar bien determinado. Eje del río, margen izquierda y margen derecha. Bueno, acá se puede ver, ¿no? También al nivel máximo y nivel mínimo. Por ejemplo, acá es una foto extraída de un río, donde se puede ver que para la parte izquierda, frente a una crecida de ese caudal, eh, ya en algún momento ya ingresó, porque ahí se puede ver acarreo de material ahí. Incluso ahí hay un puente de madera y con concreto, podría decirse, ¿no? Esta información es necesaria para incluir al informe del modelamiento hidráulico. Actualmente,
los aplicativos de celulares ya tienen fechador. Podemos poner ahí fecha y coordenadas UTM. Con esto ya podemos evidenciar que en tal año se ha hecho el trabajo de campo. En, en tal coordenadas UTM se ha tomado la fotografía de esa manera. Pero algo curioso, ahí los estribos son de concreto y el puente es de madera. Bueno, este es un caso típico de poblaciones del BRAE, ¿no? Porque ahí se puede ver vivienda de madera y ahí se puede ver el nivel máximo y el nivel mínimo, hasta dónde ha llegado ese río. Esto es lo que comúnmente se llama identificación de huellas máximas. El, la evaluación en el FONDES nos exige un informe de huellas hidráulicas. O sea, aparte de la hidrológica, también aparte nos pide un informe de huellas hidráulicas o huellas máximas. Es por eso que ya las personas que están dentro de o están involucrados en proyectos de defensas ribereñas tienen que ir a la zona del proyecto y ya, y tomar evidencia hasta dónde ha llegado la huella máxima y hacer un informe, mencionar. Y lo recomendable es que ver la situación más crítica, ¿no? Como en este caso. Si yo tomo otro tramo del río donde lo que no se puede ver la huella máxima ni tampoco la afectación a vivienda o la vulnerabilidad que puede tener las viviendas frente al peligro de inundación o socavación, sería innecesario. Tendríamos que tomar fotos precisos, fotos que me evidencien que va a haber peligro y vulnerabilidad. Y estos me van a generar un riesgo. Bueno, acá también se puede ver, acá se puede ver una simulación hidráulica con software IBER. La topografía, la población y el modelamiento hidráulico. Y ahí se puede ver que situación sin proyecto, porque también tenemos que realizar otro modelamiento, situación con proyecto. Eso también me pide el ANA. El ANA me va a pedir tu modelamiento hidráulico, situación sin proyecto y situación con proyecto. Bueno, en el software IBER podemos modificar el, el archivo ASCII, ASC, cuando exportamos al IBER o lo importamos del IBER, generamos malla y hay una opción en el IBER mismo que podemos modificar. O sea, podemos poner ahí de repente una especie de muro. Ese es un método, ¿no? Otro método podemos poner de desagüe. El objetivo es que el ANAMI me va a decir, quiero que tú me demuestres que estas velocidades, estos tirantes de tu río no tengan mucha variación cuando, cuando ya exista la defensa ribereña. Eso es lo que el ANA me va a evaluar. Que tú no modifiques la morfología del río en pocas palabras, o que no me alteres el río, o sea, que no generes impactos negativos, sería lo adecuado mencionar. Es por eso que tanto Fondes y tanto ANA me van a pedirme a mí otro informe aparte. Ya no sé si habrán visto en los contenidos mínimos anteriormente que hemos visto, me pide un informe netamente de simulación hidráulica. Y en esta simulación hidráulica yo tengo que demostrar que no se va a generar impactos negativos. O sea, yo sin proyecto veo inundación. Con proyecto voy a poner mi defensa ribereña ya y voy a hacer mi modelamiento y que ese transporte de sedimentos, esa socavación, esas velocidades no tengan alteración, que no se generen impactos negativos. Eso es lo que yo voy a demostrar. Situación sin proyecto y situación con proyecto. Bueno, si usamos el software EXAS, en la opción de LEEV, LEEVE, LEEV,
podemos poner en cada tramo y se va a generar como obstáculo. Hacemos el modelamiento hidráulico y ya no nos va a generar inundación. Eso también es un aspecto muy importante. He visto varios estudios hidrológicos, solamente muestran la inundación, pero no hacen el comportamiento con proyecto. Tienen que ver ahí y tienen que comparar, ¿no? Porque el ANE en sí eh, es un poco especial en estos temas. Incluso para extraer canteras también tenemos que pedir permiso también al ANA, ¿no? Si es que está dentro del río, pedir permisos, autorizaciones de extracción de canteras. Y lo más importante, como acá se resalta en amarillo, eh, la simulación de inundación, en esa inundación tiene que haber o tienen que estar las unidades productoras. O en este caso hablaríamos, ¿no?, de escuelas, hospitales, centros de salud, losas deportivas, comisarías, hospital de salud o MINSA, CAMAL y también viviendas, ¿no? Mientras tengamos más UPs y viviendas, y en este caso también puente, podemos justificar también un proyecto de... Si no logramos que se pueda realizar una inundación, podemos optar por el peligro de erosión fluvial. Bueno, acá no, también el ANA y tanto el FONDES, a mí me exige cada parámetro hidráulico, cada 20 metros de progresivas, cada 20. Si es 10, cada 10 es óptimo, me mencionan, ¿no? Pero como 20 como máximo, o sea, cada sección, entre sección, tiene que haber 20 metros. Y ellos lo que van a evaluar es ahí el tirante, como pueden haber ahí, tirante máximo, pendiente, la velocidad y el ancho del espejo del agua y el número de flow. Eso es lo que ellos van a evaluar. Es por eso que el software IBER, bueno, no tiene, no tiene este reporte de datos, no te reporta las secciones y tampoco no te reporta este cuadro de parámetros hidráulicos. En cambio, el EXAS sí, el EXAS lo hace. O sea, tú simulas en el EXAS, vas a resultados y haces un copia y pega y lo puedes copiar en un Excel y te arroja este cuadrito. Y con este cuadrito ya tú puedes proyectar, ¿no?, que la variación de los calados o variación de los tirantes máximos en cada progresiva. Y ya te da un criterio para que tú puedas tomar o puedas decidir qué altura vas a usar para tu muro de encauzamiento o tu defensa ribereña. O vas a tomar de repente dos dimensiones o de repente vas a uniformizar una sola dimensión. También en mayoría de los casos de ríos que están cercas a poblaciones urbanas, se nota que la población, para protegerse del peligro de inundación del río, siempre ponen rellenos de material de desmonte en las orillas de los ríos. Y así actualmente están mayoría de las poblaciones cercanas a ríos. Y también estas inundación tenemos que cuantificar las pérdidas probables. O sea, en la inundación, si es que se visualiza viviendas, se visualiza escuelas, instituciones educativas primaria, inicial, secundaria, ahí vamos a estimar nuestras probables pérdidas. Como les mencionaba, la hidráulica va a tener correlación con el estudio de evaluación de riesgos. Esa misma inundación que yo estoy viendo, en mi misma evaluación de riesgos tiene que ser la misma inundación y en base a eso yo voy a cuantificar mis pérdidas en
en soles, en dinero. ¿Cuáles van a ser mis pérdidas probables? Y eso es lo que en mi evaluación económica voy a ver si es rentable o no es rentable financiar un proyecto de defensas ribereñas. Es por eso que desde la ficha técnica ya debe estar bien planteado la evaluación económica relacionado con la hidrología y la evaluación de riesgos. Eso también es lo que evalúan. Bueno, acá puedo ver, ¿no? Un río y su lecho de inundación, zonas de inundación y zonas de socavación, y también sus secciones del río. Eso es el reporte del software EXAS. Y como resumen, eh, cómo obtener de repente los parámetros hidráulicos en el EXAS se muestra a continuación. Como dato, topografía y batimetría. Como les mencionaba, ¿no? La topografía, si es que son ríos pequeños, puedo ingresar al eje del río con mi prisma, si hago con una estación total, y cada 2 metros, margen izquierda y derecha, puedo yo seccionar mi río, cuando son ríos pequeños donde tengamos acceso. Pero si son ríos muy grandes, ya necesitamos batimetría, utilizar aparatos como ecosondas para realizarlo. Y las recomendaciones de lana, ¿no? 300 a 500 metros y 30 a 50 metros cada margen. Y ahí menciono, ¿no? Que de dónde a dónde empieza el levantamiento topográfico, aguas arriba y aguas abajo. Después se hace la inundación, la simulación de inundación. Bueno, acá también pongo las pendientes promedios, son muy elevadas, el ancho estable para cada río, coeficiente de Manning también, eh, y ahí se puede ver el modelo hidráulico, ¿no? Pero ahí ya, si ustedes pueden ver, ya está con esos puntos rosados que se ve, son los LIP, son los obstáculos. Y después de ahí obtengo ya mi cuadro de parámetros hidráulicos para cada río, y ahí puedo ver los tirantes máximos, ¿no? Si pueden ver ese cuadro, hay una parte más oscura en azul, tirante máximo. Se puede ver que para cada tramo es distinto, ¿no? Porque el río es variante, su sección varía cada tramo. No es un canal de concreto, ¿no? Para que sea un ancho uniforme. En este caso el río es variable. Es por eso que cada progresiva va a tener distintos calados o distintos tirantes de agua máximo. Y como pueden ver ahí en la figura a la izquierda, ahí se puede ver ya una sección con su respectivo lip o con su respectivo obstáculo. Y al final, yo viendo de repente mis tirantes máximos, yo puedo obtener un promedio y un máximo, ¿no? Promedio, por ejemplo, para catarata es 1.03 ahí y como máximo 2.21. Yo en base a eso ya puedo más o menos estimar cuál va a ser mi tirante máximo de diseño. Pero es un procedimiento. En el informe de hidráulico ustedes tienen que poner sin proyecto un capítulo o un ítem, el otro ítem con proyecto. Y en cada uno mostrar este parámetro hidráulico y al final como conclusión comparar, ¿no? Con proyecto no estoy alterando las velocidades, las pendientes, nada. Entonces no voy a generar impactos negativos. Bueno, hasta ahí es la parte que es modelamiento hidráulico. Un poco he explayado lo que es topografía, lo que es hidrología y lo que es hidráulica, porque lo que revisan más en el fondo son estos aspectos, más lo que es ya evaluación de riesgos, es también minucioso su evaluación. Bueno, ya es 10:15, hasta acá terminamos y continuamos mañana a la misma hora. Vamos a terminar los otros contenidos que tenemos para terminar y culminar el diplomado. Eh, Eso sería por esta sesión. Mañana a la misma hora. Ok,
Aló, sí, ingeniero, buenas noches. ¿Me copia? Sí, bueno, sí, 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 ingeniero, bueno, felicitarle sí, por su se le escucha. exposición y asimismo quisiera hacer una pregunta, ingeniero. Sí, En el caso, por ejemplo, de que una municipalidad, como usted ha hecho de conocimiento, eh, en una zona urbana tiene ya focalizado un punto crítico de riesgo de ajá. inundación por el ANA, ¿no? Y quiera, digamos, acceder a un presupuesto para poder ejecutar una obra para mitigar este riesgo, ¿cuál sería el diagrama de flujo que tendría que desarrollar respecto al proyecto, ¿no? Al financiamiento, para buscar financiamiento económico? O sea, financiamiento para fondos, me dirán, ¿no? Correcto, sí, para el FONDES, considerando como usted ha indicado, ¿no? Que este tipo de proyectos van para más que todo para zona urbana. Y en el caso, por ejemplo, de ser, eh, digamos, lo que es fuentes naturales de agua, que no sean áreas urbanas, vendría a ser el Ministerio de Agricultura. Claro, Ministerio de Agricultura. Ah, ya, bueno, mira, el flujograma tanto para el Ministerio de Agricultura y tanto para el FONDES es el mismo. El primero, el flujograma sería obtener la evaluación de riesgos que esté aprobado por el CENEPRED. Ese es el primer paso. Cosas decir, el día de mañana vamos a ver eso, porque tanto Minagri o Midagri y Fondes te piden como requisito que ya esa evaluación de riesgos ya esté en el CNPRED, ya en su página web, ya esté aprobado ya como riesgo. Si no tenemos nuestra evaluación de riesgos, no tendríamos la certeza de lograr un financiamiento. Ese sería como primer paso, ¿no? Y el segundo paso sería ya, el segundo sería elaboración de hidrología hidráulica, hidráulica fluvial a detalle, ¿no? Con todos los contenidos mínimos que exigen. Y más antes de la evaluación de riesgos, si nosotros no tenemos puntos críticos en el río, tanto sea zona urbana o zona rural o zona rural o zona agrícola, tendríamos que solicitar al ANA. Y el ANA, o ponerle una presión política en pocas palabras, ¿no? Poner a la población y la población que vaya al ANA para que ese requerimiento se logre en menos de un mes. Se ha logrado varias veces, hasta incluso autorización de ejecución de obras en fuentes naturales, sin necesidad de presentar una hidrología. Hay poblaciones que han logrado ese, esa autorización. O sea, esta parte también ya va por la parte ya social y política también. O sea, hay varios medios también para lograr esos objetivos. Y el ANA, el municipio, en este caso por su sugerencia de riesgos o por su oficina de INDECI, hace un informe mencionando que esa zona es crítica y va derivado al ANA para que el ANA realice su trabajo de campo e identifique ese punto crítico, ¿no? Y después ese punto crítico ya pasa al SIGRIT y en el SIGRIT a posteriori ya va a estar registrado ya. Y de esa manera sería de repente como primer paso para lograr obtener a futuro un financiamiento por el FONDES y también por el Minagri. También les digo, ¿no? Que lo mismo que se está viendo es lo mismo para Minagri también te pide, casi los mismos requisitos. Y la diferencia es que ya es áreas agrícolas, ya no urbanas. Gracias, ingeniero. Ok.
Bueno, a ver si de repente hay alguna consulta más o de repente a ver, como todavía están en la sala, acá justo estoy escuchando el chat. A ver, voy a responder algunas preguntas. A ver, allá. Acá Alexander Ortega, ¿no? ¿Hay alguna recomendación para el levantamiento topográfico? Bueno, el, ya se había comentado en el levantamiento topográfico que se tiene que hacer con curvas de nivel cada 0,5 a 1 metro. Pero el, hay una desventaja. Por ejemplo, si tú vas a hacer el modelo hidráulico con el IBER, si vas a tener un río demasiado grande y vas a poner curvas de nivel cada metro, vas a lograr realizar ese modelamiento hidráulico si es que tienes una buena máquina, ¿no? Con una buena tarjeta de video, RTX mayor a 2070, con mayor a 6 gigas, hasta incluso el proceso te puede durar hasta un día, cuando son ríos grandes, pero si son ríos pequeños, perfecto. Esa es la desventaja del IBER, ¿no? Porque es un modelo bidimensional, pero lo adecuado es realizar de esa manera. Y en el EXAS casi no hay mucho inconveniente, pero lo recomendable es 1 metro y 0,5 metros, porque eso es lo que el ANA me menciona. Y el ANA también les comento que el ANA también me exige, me dice, no, tú me vas a presentar tu hidrología hidráulica fluvial, tu topografía, pero en archivos editables, en programas nativos, en backups. No me vas a presentar en PDF o fotografías. Así que en algún momento, cuando realicen este tipo de trabajos, ya vayan separando en carpetas bonitos, ¿no? Reportes de software y cada software con su archivo nativo. De esa manera. Acá, ¿no? En caso de contar poca información, menos de 20 años, ya bueno. Cuando hablamos de precipitaciones máximas en 24 horas, no podemos completar y extender con la metodología que tal vez en pregrado nos hayan enseñado. Eh, por ejemplo, ¿no? Que es regresión lineal o hay o metodologías de completación de datos, ¿no? Con altitud y precipitación. En este caso, ya había mencionado que podemos obtener 4 estaciones cercanas. De repente una estación tiene registro de 10 años, la otra estación de 20 años, el otro de así diversas. Nosotros podemos, también le hemos hecho ya en el módulo anterior, cuando tenemos datos vacíos lo podemos completar. ¿Por qué? Porque esa metodología está en base a la interpolación IDW. Si ustedes utilizan el ARGIS, en el ARGIS buscan interpolación y ahí dicen, hay uno Kriging modificado y otro IDW. Inversa cuadrática, distancia inversa cuadrática en español se dice, ¿no? Esa es una metodología de interpolación. Y mayoría de los trabajos de investigación de España, de Europa, de Argentina, de Chile, hacen su regionalización de precipitaciones máximas con esta metodología. Es por eso que esa sería la metodología adecuada, ¿no?
También hay un libro de la Universidad de San Simón, de hidrología. Bueno, de repente ustedes lo han visto ya anteriormente para sus cursos de hidrología en pregrado. Universidad Mayor de San Simón de Bolivia es. Ahí esta metodología también, incluso con ejemplo todavía lo realiza. Y ahí también te menciona, ¿no?, qué es adecuado para precipitaciones máximas. Bueno, si es que sigue teniendo dudas, puede también ver esa bibliografía y sacarse la duda. Y también poner en el internet IDB, no, ¿cómo sería? IDW, inversa cuadrática media, interpolación. Así lo pondrías. Y hay ejemplos numéricos también. Eso sería una manera como completar datos. Completar datos, pero extender si no podemos. Extender es, porque ahí hablas, ¿no? Proyección de años. Extender no podríamos. Completar sí podemos, pero en precipitaciones máximas en 24 horas no podemos extender. Completar sí podríamos. Regionalizar sí podríamos. Porque, bueno, si tengo menos de 20 años, puedo, con 15 años también puedo realizar mi distribución de probabilidades, pero siempre en cuando yo tenga bastantes distribuciones y cada distribución tenga un error mínimo. O sea, el 20 años, varios autores te mencionan, ¿no?, que mínimo es 20 años, pero si no tengo de dónde voy a sacar, no me voy a inventarme datos. Realizando distribución de probabilidades con muchas probabilidades y ver cuál de ellos tiene menor error y cuál se ajusta más a la distribución teórica, esa es la que yo tendría que utilizar. Con 15 años también puedo yo extrapolar, nadie me dice que no. Ah, bueno, van a enviar los materiales al correo. Bueno, las diapositivas, en este caso, no hay problema, se envían. El correo, creo que ya en el anterior módulo, en los materiales que se les haya dado, también está las clases y las diapositivas y ahí está mi correo. Ah, ya, Alex Ortega, Estación Total Odrón. Les comento que tuve la oportunidad de realizar defensas de Ibereña con dron en 2 o 3 ocasiones. Y de verdad, con dron no les recomiendo. No les recomiendo porque la sección del río te sale de manera como si fuera un serrucho, casi irreal. Pero con estación total, la forma mecánica que se hace es la que me va a dar una sección casi parecida a la real. Casi parecida, porque nunca va a ser pues lo real. Nunca va a ser un modelo. Un modelo prototipo nunca se va a lograr hacer un río. Eh, Le recomiendo con dron que no lo hagan. Y además eso también es muy pesado. Para ortofoto tal vez, pero con dron no. Estación total. Tal vez sea que de repente el que ha hecho el levantamiento topográfico con dron, de repente no lo ha realizado de manera adecuada el proceso para obtener las curvas de nivel. Pero no les recomiendo, porque todo lo que es relleno topográfico lo rescata y a la hora de triangular y realizar curvas de nivel se distorsiona. Bueno, eso a mi parecer prefiero yo estación total. Ah, bueno, buenas noches. Bueno, mire, el ANA me dice 10 metros, 20 metros es el máximo. Y en ríos de la selva, ahí tiene bastantes meandros, ¿no? Y esas secciones de los meandros también va a variar cada año, ¿no? Ese río va a ser cambiante. Lo recomendable sería 10 años. Incluso en esos ríos hay más descolmatación. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero Jimmy, Sí, buenas noches. No sé si me sí, buenas escucha. noches. Sí, sí, se le escucha. Bueno, felicitarle por el curso que está brindando y también a la vez hacerle una consulta. Para los datos de precipitación máxima en 24 horas, aparte de realizarle los datos atípicos, otras características como la tendencia, homogeneidad, para
datos, valores máximos también es recomendable o con qué métodos también se harían si es que serían recomendables en este caso. Ah, bueno, mira, cuando tú me hablas de homogeneidad y consistencia, te estarás Bueno, refiriendo pues, a la curva doble masa y lo que es este análisis estadístico por T de Student y F de Fisher, ¿no? sí, sí, el de, por decir, para tendencias se utiliza el Mac-Kendall, ¿no? Cuando son pruebas no Ah, paramétricas o paramétricas. ¿Sería necesario hacer esa evaluación para poder tener más ya, confianza? mira, en lo que son precipitaciones máximas, lo único tratamiento, no se hace análisis de tendencias, lo único es datos atípicos, porque son datos máximos, pues no sé, más o menos en todo un año, por ejemplo, ¿no? En el mes de marzo, o por ejemplo, en el 25 de marzo ha hecho una precipitación máxima de 50 milímetros, ¿no? De altura. Ujú. Y a través de todos los años ha ocurrido menores, ¿no? Y mi precipitación máxima en 24 horas va a ser ese 50 milímetros. O sea, ya no va a haber o sea, análisis de tendencias, no va a haber ya, porque son datos máximos, son datos extraordinarios. Es por eso que lo único que se hace solamente es la evaluación por datos atípicos. No más se hace análisis de tendencias ni consistencias. Lo único es datos atípicos nada más. Ah, ya, No es. tampoco el de Si en algún momento has visto un informe, seguramente has visto un informe, ¿no? Una tesis, ¿no? Pero actualmente no es recomendable. No es. En cambio, datos mensuales son diarios, ¿no? Ahí sí se puede hacer esos análisis de consistencias y tendencias. de homogeneidad Si tampoco. vamos a tener datos diarios, Ahí sí se no, ve. no. Por ejemplo, ¿no? Tú has utilizado, por ejemplo, el software, a ver, el Tetis, por ejemplo, el Tetis, o en todo caso el SWAT. No he tenido todavía esa Y oportunidad de utilizarlos. bueno, esos datos, esos software, eh, o sea, te hacen estimación, ¿no? Te hacen estimación de caudales medios y también puedes obtener caudales de sedimentos. Esos softwares te piden datos diarios. Cuando te piden datos diarios, ahí sí se puede hacer análisis de tendencias. Pero cuando tenemos datos, precipitaciones máximas en 24 horas, esta precipitación máxima es lo que ha ocurrido una vez al año. O sea, es de un día más, es un dato extraordinario. Y con otros datos extraordinarios de otros años no podemos hacer pues, la consistencia, porque son datos máximos. Otro año puedes de repente duplicar ese valor. En un fenómeno de niño de repente pueden. Es por eso que lo único que se hace es los datos atípicos, ¿no? Para más información en el libro de Bentichau, ahí puedes leer en el análisis de tormentas, ahí hay un capítulo que análisis de valores dudosos también se conoce, lo que es datos atípicos. Ahí te menciona también, ¿no? Como que la Biblia de la hidrología es el Bentichau. Ujú. Ya, gracias, Ya, ingeniero. Me despejó la duda. ok. Bueno, creo que nos han, nos han abandonado, creo, los del grupo Insur. A ver, bueno, acá creo que me dicen, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a costar la elaboración de expediente técnico? El, así decirlo al aire es muy difícil. Lo que se tiene que hacer es un analítico. Agarramos un Excel y un analítico. Por ejemplo, no, una topografía de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros va a costar, el de 3 kilómetros va a ser un poco más caro que el de 1 kilómetro. Y de esa manera vamos a tener que cuantificar. Una batimetría también de un río de igual manera, por kilómetro tendríamos que cuantificar. Y también el estudio de suelos, por ejemplo, ¿no? Mayoría de los que hacen estudio de suelos recomiendan, ¿no? Cada 500 metros que se haga la calicata. Y si tenemos de repente 1 kilómetro, vamos a necesitar dos como mínimo. Si queremos, podemos meter más calicatas, ¿no? Para que nuestro trabajo sea un poco mejor. Y si tenemos
5 kilómetros vamos a requerir más calicatas, entonces ahí el presupuesto para la elaboración del expediente técnico también va a incrementarse. Es por eso que les digo, ¿no? Para nosotros estimar cuánto va a costar un expediente técnico, tendríamos que hacer un analítico. Y en base a ese analítico decían sacar, ¿no? Hasta costos, gastos por hospedaje, gastos por, de repente, estadía, comida, gastos de movilidad, su, su IGB y un costo total. Y ahí con eso podríamos eh, deducir cuánto va a costar una elaboración del expediente técnico. Añadiendo también cada especialista que va a entrar, ¿no? Especialista en estructuras, especialista en hidrología, hidráulica, es un especialista en evaluación de riesgos. De esa manera es la única forma de saber cuánto me puede costar un expediente técnico, la elaboración. Así decirlo al aire, muy difícil, ¿no? Porque a veces hay algunos lugares que una margen solamente están protegiendo. Hay otros ríos que de repente ambas márgenes lo protegen. Y ahí, si es ambas márgenes, también va a tener el doble de calicatas, el doble de ensayos también, ensayos de corte directo, triaxiales, y ahí se va a duplicar. A ver, posible que nos pase ejemplo de expediente técnico. Bueno, en este caso es para lo que es Fondes, y ya pues no en la diapositiva que estamos haciendo son los contenidos mínimos. A estos contenidos mínimos podemos agregar más, podemos de repente incorporar más cosas, o de repente podemos meter más mapas temáticos. A ver, acá un estudio hidrológico hidráulico, solo eso de 5 kilómetros, ¿cuánto más o menos? Ah, el monto. Ah, bueno, miren, para realizar consultoría de repente por externo, a veces, eh, bueno, yo particularmente en casi toda mi carrera profesional he empezado trabajando como proyectista en municipios, ¿no? En gobiernos regionales también. Y a veces ahí se maneja pues el término de jefe de proyecto, ¿no? El que está encabezando el proyecto, o también coordinador de proyecto. Y a veces ellos mandan por consultoría algunos estudios. El estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, eso sí por sí tiene que irse a un servicio de consultoría, porque la institución no tiene pues no, un laboratorio de suelos, no tiene para hacer los ensayos, nada. Eso sí o sí se va. ¿Ya? Otro, la evaluación de riesgos, también lo lanzan a consultoría. Bueno, ahora ya actualmente ya hay varios acreditados, ya cada año hay cursos por varias universidades que hacen convenio con CENEPRED, ya no. Y hay algunos gobiernos regionales que contratan ya personas acreditadas y los contratan como evaristas, así dicen, ¿no? Evarista, o sea, persona que va a hacer la evaluación de riesgos. Pero también hay otros casos que contratan también por externo una evaluación de riesgos. Eso también sucede con la hidrología, como acá dicen, la hidráulica, ¿no? El, en este caso, si tú vas a hacer un estudio hidrológico e hidráulico, te van a mandar a realizar también e hidráulica fluvial, o sea, los tres estudios en uno solo. Y para decirte un monto en este momento de 5 kilómetros, tendríamos que debatir un poco porque hay municipios o gobiernos locales o gobiernos regionales que mandan este estudio hidrológico ya incluyendo la batimetría. O sea, en el TDR y en la contrata figura que tú lo hagas con la batimetría y la topografía. Y eso tú tienes que agregarlo, ¿no? Por ejemplo, para lo que es 3 kilómetros a 5 kilómetros, más o menos unos 15.000 soles te cobran batimetría. Más o menos, más o menos. Y lo que es topografía, aumentale unos 4.000 soles más, 15.000 ya serían 20.000. Y tu trabajo, más o menos 8.000, ya pues unos 28.000 a unos 30.000 tendrías que cobrar, porque también
trabajo cuesta para 5 kilómetros. Más o menos ese aproximado te daría. Pero de ahí tendríamos que, por eso les menciono, ¿no? Para estimar un cálculo o cuánto se cobra por un estudio, tendríamos que hacer un analítico en un Excel de costos. Tendríamos que ver qué insumos vamos a utilizar. Eh, Movilidad también tenemos que poner, topografía, batimetría, tu propio trabajo también. Y de esa, generalmente, mayoría de los TDRs que lanzan para consultoría o para contratas, de esa manera ponen, ¿no? Un analítico, ponen qué gastos. Es a veces que hay que tener criterio para también agarrar consultoría. De repente, como acá dicen, los 5 kilómetros para hacer un modelo hidráulico. ¿Qué tal te ponen ahí unos 5.000 soles? Y a veces te emocionas, ya lo hago, pero al final en tu contrato figura que tú tienes que hacerte cargo de la batimetría y ese monto no te va ni compensar, más bien tendrás que aumentar de tu dinero para que logres realizar la batimetría. Es por eso que hay que tener un analítico y en base a eso aceptamos o rechazamos también, porque hay muchos colegas y muchos profesionales